Continuamos en programa Germán y está con nosotros el diputado provincial Sergio Mas Varela, un dirigente de la ciudad de Rosario, genuino representante del bloque de Cambiemos, de ese sector político, aparte abogado, aparte contador, aparte profesor universitario. Varios títulos. Así que es un dirigente de una amplia y muy importante formación y trayectoria también, ¿no? Sí, sí. Diputado, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto siempre estar acá. Le agradecemos mucho. En los últimos días ha dicho el presidente de la Nación que ha bajado el índice de pobreza, o por lo menos que ya se está caminando en esa línea, en ese sentido. Se mide distinto, cambiaron las formas de medir la pobreza, es una estadística, digamos, diferente a las estadísticas que se manejaban antes. ¿Es tan real como lo planteó el presidente? Bueno, en primer lugar, y esto, ya que vos hacías referencia a mi carácter de docente universitario, siempre cuando hablamos de finanzas públicas, cuando hablamos de los fondos que maneja el Estado en todos sus niveles, hay una herramienta fundamental que es la estadística. Es fundamental. ¿Es exacta? No, es estadística. Es decir, a partir de determinados procedimientos, bajo determinadas pautas, se establece, se fijan, parámetros para medir cosas. Esos conceptos, esas cosas que se miden, pueden ser varias, obviamente, desde el índice general de precios, puede ser mayorista, puede ser minoristas, la pobreza, el consumo, el endeudamiento, una serie de indicadores que tienen que ver, por supuesto, con la economía, pero también en general con lo social. En relación a la pobreza, hay algo que la estadística nunca puede soslayar, que es, bajo determinados parámetros, medir y fijar determinados niveles para saber quiénes están por debajo de ese nivel y quiénes están por encima de ese nivel. ¿Cuál es la ventaja ya inicial que tenemos con, no solamente con lo que anunció el presidente el otro día, sino en general? Que desde el 2015 se ha vuelto a medir un montón de estos conceptos que del 2015 para atrás se habían dejado de medir. Bajo el pretexto de que era estigmatizante, yo creo que saber cómo estamos, desde lo social, desde lo económico, como país, me parece que nunca puede ser estigmatizante. No hay nada peor que no saber. El conocimiento es la primera herramienta que necesitamos para poder transformar la realidad. Y en eso, dentro de ese contexto, tenemos que decir que el INDEC, funcionando y midiendo bajo parámetros y estándares internacionales, ha arrojado, entre otras mediciones, que la pobreza, según estos índices, ha bajado, o sea, comparativamente ha bajado. Esto no quiere decir que ni que se haya alcanzado algún tipo de meta, ni que tampoco estemos, a lo mejor, mejor, si es que cuando hablamos de mejor, estamos diciendo que todos estén mejor, que todos ganemos mejor, que ganemos más, que se redistribuya mejor la riqueza, que es estar mejor. Uno de los parámetros es la medición del índice de pobreza. Ese parámetro, según ese parámetro, sí, estamos mejor, pero no es una definición, absoluta y que nos dé la certeza de que obviamente se ha llegado a determinado objetivo. Esto es un camino continuo que hay que mejorar. Hay bolsones bolsones de pobreza extrema, grave, que por supuesto hay que solucionar, hay que brindar respuesta. Así que para planteárselo en otros términos, quizás, esos nuevos índices que se comunicaban, que se informaban hace unos días, ¿se compadecen con cierta sensación que uno puede llegar a advertir en la calle? Claro, pero por eso insisto en la calle. La calle es Jujuy, o es Santa Fe Capital, o es Rosario, o es el conurbano bonaerense. Esto no es Suiza, obviamente, ni por el tamaño, ni por el nivel económico, pero sobre todo por el tamaño estoy diciendo. La Argentina es un país extenso, diverso desde el punto de vista económico, geográfico, social, y es muy difícil pretender, inclusive mentalmente, hacerse la idea de que
un índice, que es un promedio, que es estadístico, tampoco es exacto, nunca va a ser una estadística exacta. Digo, ese número es muy difícil pensar que puede ser representativo absolutamente de todas las realidades diversas que hay en el país. Ahora, si es un número que, si fue correctamente calculado, ¿qué quiero decir con esto? En base a parámetros objetivos, comparables, año a año, bajo premisas internacionales, es decir, que uno pueda compararlo inclusive con otros países. Bueno, es un número útil, además de ser obviamente beneficioso, porque significa que ese número ha descendido. Digo, ¿es un número útil? Sí, por supuesto. Ahora, ¿es definitivo? Quiero decir, es un indicador de decir, bueno, acá ya se están haciendo las cosas perfectas. No, pero es un buen indicador. Es un buen indicador. Sergio, fuiste uno de los primeros políticos que adhirió a estas ideas de Cambiemos. En base a esto, llevándote al ámbito provincial, te pregunto, ¿quién va a ser el candidato a gobernador en la provincia de Cambiemos? Bien, bueno. En primer lugar, los candidatos que hasta ahora no hay candidatos propiamente dicho. Lo Barletta, que hay son... Barletta ha dicho que le gustaría ser. No le gustaría ser. Bueno, pero José Corral sabemos que, no sé si lo dijo o no lo dijo, pero sabemos que también le gustaría. Ahí está, por Cansado. eso digo, todos los, los nombres que hay, y se ha nombrado a Barletta, a José Corral, al diputado Angelini, al diputado nacional Laspina, son obviamente nombres que en los últimos días han sonado, ¿no?, en los medios. Lo que sí es verdad es que todavía no hay obviamente ni precandidatos, digo, ya lanzados como tales. Es muy temprano también. Se ha acelerado un poco Qué todo. difícil es encontrar en política el tiempo justo, ¿no? Porque a veces se peca por muy temprano, a veces llegan tarde se llega se tarde. cerró la cosa, verdad, ¿no? Es verdad. Es muy difícil el timing ese, ¿no? Sí, también es verdad que este año, como nunca, los pareciera ser que determinados tiempos políticos se van acelerando. No sé si esto es bueno, quiero decir, tampoco sé si está dentro de la agenda o de la importancia que le da la gente, ¿no?, a todo esto. A veces la gente lo ve o suele verlo como algo ajeno, y tiene razón también. De cualquier manera, ya veremos cuándo llegará ese famoso momento. Pero va a haber muy buenos candidatos. Vamos a ver si hay candidatos de consenso o internas. Yo creo que acá, eso sí, no puedo pararme en una posición de decir necesariamente tiene que haber internas. Creo que si hay candidatos de consenso y Cambiemos, está en condiciones también de lograrlo. No hay diferencias irreconciliables de ningún lado, ¿no? Pueden ser tres cosas: internas, candidatos de consenso o bendiciones presidenciales. Bueno, a ver, esas bendiciones presidenciales tienen que ver precisamente, y tienen que tener esa base de consenso. Si no, por la imposición misma no suele dar buenos resultados. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que siempre que ha habido candidatos de Cambiemos, en la corta existencia, ¿no?, que tiene el espacio, ha habido eso, ¿no? Se han sentado y dicho, bueno, a ver, sí, este es el mejor candidato, o a ver, es el candidato que toca ahora que ese sector proponga, y obviamente el resto acompaña. Me parece que en eso Cambiemos da una cierta impronta, ¿no?, cierta forma de actuación política que tiene que ver con eso. Definido por consenso o por interna, el candidato en la provincia, en los municipios más importantes, en las listas de diputados nacionales, provinciales, lo que fuere, el resto acompaña. Te consulto sobre esto, ya aprovechando que sos un técnico en la materia. ¿Se controla la inflación? ¿Cómo está la economía nacional? Esa es una. Y el otro, ¿qué va a pasar con el dólar? Es la gran disyuntiva que muchos se preguntan, ¿no? Bueno, qué dos preguntas. Bueno, en primer lugar, en el tema en cuanto a la inflación, hay una clara, obviamente, tendencia a la desaceleración y a la baja. Obviamente que todos compramos, yo hago las compras en mi casa, yo hago las compras, soy yo el que va al súper, así que conozco perfectamente, puede preguntarme lo que quieran, que lo sé de los productos básicos, de cualquiera de lo que está viendo va y compra. Y obviamente que hay productos que hace varios meses han mostrado
incrementos muy importantes, a lo mejor ahora no los muestran. Hay otros productos que hacía bastante que no aumentaban y uno percibe en los últimos tiempos que también presentan aumentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que un poco con lo que decíamos con lo de la pobreza también. Según el tipo de comercialización, según el tipo de producto que estemos hablando, según obviamente también la dinámica de oferta y demanda del mercado de ese bien del que estemos hablando, no todos los productos se comportan de manera homogénea. Sí es verdad que hay que sacar promedios, y en esos promedios lo que estamos viendo es que la inflación, el objetivo inicial era que disminuyera más todavía de lo que actualmente está mostrando. Pero sí se está mostrando que no es una variable incontrolable. ¿Hubiera sido incontrolable? Sí, después de 2 años de asumido el gobierno de Cambiemos, todavía se siguiera con índices del 40% como se había dejado en el 2015. Esta baja, que tiene que ver con muchas cosas, insisto, con temas estructurales que tienen que ver con la producción y la dinámica de los mercados de los distintos productos, tiene que ver obviamente con la cantidad de moneda que es importante, no es el único factor, pero es importante también la cantidad de moneda que se encuentra circulando. Yo recuerdo que Kicillof era uno de los que siempre decía que era una variable absolutamente separada, disociada de lo que era la inflación. No. Obviamente que si se emite descontroladamente, los precios tarde o temprano van a aumentar descontroladamente. Yo lo que creo es que, tratando de no descuidar la cuestión social, tratando de no descuidar determinadas situaciones que podrían producir realmente problemas, ¿no es cierto?, en determinados sectores sociales, bueno, el gobierno del Estado Nacional ha ido tratando de acomodar determinadas, ajustar algunas, y otras obviamente que son las más socialmente más necesarias, necesarias, las ha conservado, ¿no? En ese mix obviamente se produce un descenso en la inflación, pero no en un no en un nivel de aumento de precios de primer mundo. Estamos hablando de 3%, 3-4% anual. Exacto. Obviamente que todavía estamos lejos de eso, pero el camino es positivo hasta ahora. Aquí en la provincia de Santa Fe, se viene librando una pulseada entre el gobierno y el sector del mundo del trabajo por la cuestión salarial. Algunas discusiones que todavía no terminan de cerrarse. El pacto fiscal, que ha sido tan comentado, defendido o cuestionado según quien opine, ¿no? Ha sido una determinante fundamental que ha impactado en lo que se pueda conseguir o dejar de conseguir en materia salarial, por lo menos aquí en la provincia. Bueno, obviamente que para el sector privado no. Para el sector privado el consenso fiscal no tiene una influencia directa, pero sí en la parte estatal, ¿no es cierto?, de los empleados. Bueno, ¿qué pasa? El consenso fiscal parte de algo que es racional. ¿Y qué es? Y el equilibrio presupuestario. No se puede gastar lo que no se tiene, o que no teniéndolo haya que recurrir a endeudamiento. Me parece que acá, si todos los sectores, cuando digo todos, no estoy hablando solamente de los sectores del empleo público, sino también, obviamente, de aquellos que conducen, ¿no?, en los 3 poderes, o sea, me incluyo, tienen que, dar su parte de esfuerzo y su cuota de equilibrio en esto, pero el esfuerzo lo tienen que hacer todos. Y estamos hablando de que lo que está en definitiva diciendo el consenso fiscal es ni más ni menos que una regla de un sano presupuesto, de que esté equilibrado, de que no se prometa, a lo mejor por cuestiones políticas, no se prometan cifras que después obligan a los gobernadores o a los intendentes a estar pidiendo auxilio financiero permanentemente, sino que sean aumentos posibles. De eso se trata. Sergio, ¿qué te parece que se haya llevado al ámbito nacional el debate sobre el aborto? ¿Y qué opinión tenés al respecto?
Bueno, yo creo que la discusión a mí me parece correcta. Quiero decir que haya un ámbito institucional, y bueno, vaya si lo hay, ¿no? Que es la legislatura, el Poder Legislativo Nacional, un lugar donde se discutan leyes. Se trata de esto. O sea, además de los distintos condimentos que puedan existir desde el punto de vista moral, ético, religioso o inclusive sectorial, social, de determinados grupos que bueno, tienen su ideología o su forma de ver este y otros problemas. Digo, me parece que la discusión es buena porque permite visibilizar los criterios de todos, y a veces esos criterios se agotan en visiones a lo mejor muy subjetivas o personales, o, como debería ser, esos criterios se vuelcan en cuestiones médicas, en cuestiones de información, de conocimiento, y también de hacia dónde queremos ir y qué queremos como sociedad y qué queremos defender y qué estamos dispuestos a resignar como sociedad. Desde ese punto de vista me parece que la discusión es correcta. A mí no me horroriza, podríamos decir, como bueno, hay algunos sectores a lo mejor que sí, la discusión en relación al tema. Y en lo que es estrictamente el tema del aborto, sí hay que tener en cuenta, primero, esto ya lo digo como abogado, pero también en cuanto a la opinión que uno puede tener al respecto. Acá estamos hablando de que hay tratados internacionales, textos constitucionales, o sea, articulados constitucionales nuestros, que no permiten cualquiera de las alternativas que se está hablando. O sea, las alternativas posibles no son ilimitadas, sino que son las que determinados estructuras jurídicas, constitucionales nos permiten. Obviamente que las leyes pueden ser modificadas, pero en la medida que respeten, ¿no?, esa jerarquía normativa. Y esa jerarquía normativa, aunque muchas veces pensemos que son textos que a veces no le cambian la vida a nadie, no. Son los textos que nos dicen hacia dónde queremos ir como sociedad, hacia dónde queremos ir como país. Entonces, si dados determinados tratados internacionales, a partir de la interpretación de determinados textos constitucionales, las posibilidades son acotadas, bueno, yo creo que sí, la discusión tiene que girar alrededor de esas posibilidades acotadas, ¿no? No podemos resolver cualquier cosa porque haya una marcha por un lado o una marcha por el otro. Exactamente. En el minuto que nos queda hasta el final del programa de esta semana, quisiera preguntarle al diputado Mas Varela acerca de este tema tan antiguo que discute la nación con la provincia, que es esa deuda, ¿no?, ese dinero, esa plata que la nación no le termina de pagar a la provincia de Santa Fe, tema sobre el cual el gobernador ha hecho ingentes gestiones muy fuertes, muy puntuales, muy precisas en el último tiempo, pero a uno le queda la sensación como que es algo así como la utopía, ¿no? El horizonte se le va corriendo dos pasos cada vez que parece que lo tiene ahí a mano, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay un concepto que casi como una regla de oro, podríamos decir, o un principio rector, que es el siguiente. Estamos hablando de una deuda que se generó, esto no importa, digo, más allá de achacarle a algún gobierno anterior, digo, desde el punto de vista conceptual, es una deuda originada en el largo mediano plazo. Sí, sí. Por lo tanto, la solución, y de hecho el fallo de la Corte es perfectamente vinculable con esto que estoy diciendo, la solución también tiene que ser de mediano o largo plazo. No podemos pretender calzar, o sea, solucionar, ¿no?, un problema que viene de arrastre en una solución de un día para el otro. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que cualquier propuesta del gobierno nacional que tenga que ver con ese mediano o largo plazo, me parece que es perfectamente compatible con el origen, o sea, con la naturaleza de esa deuda que se origina.
Va a tener que regresar seguramente el diputado Más Varela, Germán, porque bueno, nos quedan muchos temas y bueno, el tiempo no nos permite hoy, pero bueno. Me han preguntado todo. Ha sido muy interesante. Así que le agradecemos especialmente la presencia. Gracias a ustedes. Nos vamos, Germán, hasta la semana que viene, ¿te parece? Nos vemos la semana que viene, Gustavo. En Nota 22, como siempre. Muchas gracias.